Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo de Norexia 7 era una herida abierta, lacerada por relámpagos color cian que caían sobre un mundo olvidado por el tiempo. El aire olía a ozono y cenizas. Las tormentas magnéticas no cesaban desde hacía días, y los sistemas de comunicación seguían colapsados. En medio de ese infierno eléctrico, un hombre caminaba solo. Diego Ramírez no era un soldado. Era técnico de mantenimiento, abandonado accidentalmente por su escuadrón cuando la nave nodriza se retiró antes de tiempo. Había pasado las últimas 72 horas refugiándose bajo los restos de una torre de prospección destruida, con apenas una manta térmica, un comunicador dañado y 2 raciones de emergencia. La lluvia era espesa, casi sólida. Cada gota golpeaba como si el cielo intentara derribarlo. Pero algo lo sacó de su letargo de supervivencia. Un sonido. No era mecánico ni propio de la tormenta. Era orgánico. Gritos. Voces femeninas, desesperadas. No humanas. Tomó su pequeña linterna de plasma y corrió cuesta abajo entre las rocas oscuras, resbalando, tropezando, sintiendo el zumbido eléctrico de cada relámpago demasiado cerca de su columna vertebral. Al llegar al claro, sus ojos se encontraron con el caos. Una cápsula de escape, alienígena, semienterrada en el barro ardiente. Había explotado parcialmente, liberando gases púrpura. Pero lo que lo congeló fue lo que vio al otro lado de los escombros. 4 figuras femeninas, de piel metálica y luminosa, atrapadas bajo una estructura colapsada. No lo pensó. No se detuvo a considerar si eran peligrosas, si lo atacarían, si estaban armadas. Corrió hacia ellas. Tranquilas. Estoy aquí para ayudarlas. Gritó, aunque no tenía idea si podían entenderlo. Una de ellas, con cabello ondulado como vetas de mercurio y ojos brillantes como lunas llenas, alzó la vista. Sus labios se movieron, pero su idioma era irreconocible para Diego. Sin embargo, el dolor era universal. La estructura que las mantenía prisioneras era una viga cargada con energía residual. Un mal corte y todas podían volar en pedazos. Diego rebuscó entre su cinturón y extrajo su cortadora térmica. Se arrodilló junto a la viga, con el pulso agitado. Esto va a doler, hermosa, pero más dolerá si no lo hago. El primer corte liberó un chorro de vapor que casi le arrancó la ceja. Las mujeres gritaron. Una de ellas, de piel azul marino con trazos dorados que latían al ritmo de su respiración, intentó mover la viga por su cuenta. Fue inútil. No. Quietas. Confíen en mí. La que parecía más joven, de ojos líquidos y voz entrecortada, lo observó en silencio. Luego asintió. Un gesto. Una señal. Diego respiró hondo y ejecutó los cortes exactos. El metal chispeó, vibró, y cayó. Un temblor recorrió el suelo. Durante un instante, todos quedaron en silencio. Y luego, lo imposible ocurrió. Las 4 se levantaron, heridas, temblorosas. Lo rodearon. No con violencia, sino con asombro. Una de ellas extendió su mano hacia su pecho. Lo tocó justo sobre el corazón, y sus labios pronunciaron una palabra extraña. Ciantorra. Diego sintió un escalofrío en la columna. No entendía lo que significaba, pero la forma en que lo miraban, no era solo agradecimiento. Era reverencia. Devoción. Algo más profundo. Sin previo aviso, una de ellas, la de piel plateada y mirada intensa, se acercó y rozó su frente con la suya. Diego se quedó inmóvil. Era un gesto íntimo, como un saludo antiguo. Como un pacto. Y entonces, las otras 3 lo imitaron. Una a una, repitieron el mismo gesto. Frente con frente. Respiraciones mezcladas. Corazones latiendo al mismo ritmo. El cielo rugió sobre ellos. Diego, mojado, herido y confundido, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ese día, no solo había salvado 4 vidas. Había sido elegido. Y no sabía por qué. Pero al mirar a esas 4 mujeres extrañas, hermosas y letalmente serenas, sintió que su destino acababa de comenzar. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La caverna donde se refugiaron era húmeda, viva, como si el planeta respirara dentro de sus muros. La tormenta no cesaba, pero dentro de aquel espacio natural, el silencio era espeso y cálido. Diego encendió una lámpara térmica portátil y colocó su manta de emergencia extendida sobre el suelo de piedra. No había camas, ni fuego real, ni ropa seca. Solo el calor de los cuerpos y la tensión flotando en el aire. Las 4 alienígenas estaban cerca,
demasiado cerca. Se movían con gracia felina, observándolo todo con ojos brillantes y labios entreabiertos. No hablaban su idioma, pero no lo necesitaban. El lenguaje entre ellos ya había comenzado a construirse con miradas, manos temblorosas y respiraciones contenidas. Naila fue la primera en acercarse esa noche. Su piel gris tornasolada tenía pequeños destellos cuando se acercaba a la fuente de calor. Diego se encontraba reparando su comunicador cuando sintió su sombra encima. Ella se arrodilló a su lado y alargó una mano. Él la miró con sorpresa, pero no se apartó. Naila rozó con suavidad una herida en su mejilla, fruto del esfuerzo del rescate. Luego, sin apartar los ojos de los suyos, pasó su lengua sobre su propio dedo y lo apoyó sobre la herida. Un cosquilleo le recorrió la cara, y la herida comenzó a cerrarse. Ella sonrió con satisfacción tranquila. Diego tragó saliva. Iridia, de cabellos traslúcidos y cuerpo largo y ágil, comenzó a emitir un sonido apenas perceptible. No eran palabras, era canto. Un murmullo hipnótico que resonaba en la piedra como si la cueva misma lo amplificara. Cada nota era suave, profunda, como si le hablara al alma. Diego se apoyó contra la pared, con los ojos cerrados, sintiendo como el dolor del cuerpo se disolvía y quedaba únicamente el peso del momento. El canto era un puente entre mundos. No entendía las frases, pero sabía que ella le estaba agradeciendo, amando, quizás incluso pidiendo algo que no sabía cómo darle aún. Sarela era la más silenciosa, pero su forma de moverse hablaba con una intensidad que a Diego le ponía la piel de gallina. Cada noche, compartía con él su ración alimenticia. Pero esta vez lo hizo diferente. Se acercó con un cuenco natural, lleno de una pasta luminosa de tonos lilas. Lo probó con sus dedos, y luego lo llevó hasta los labios de Diego, presionando con suavidad hasta que él lo probó también. El sabor era dulce, profundo. Sarela lo miró con intensidad. Compartir alimento así tenía otro significado. Diego lo entendió sin que nadie se lo explicara. La última en acercarse fue Merin. Su apariencia era la más salvaje, tenía 2 líneas de espinas brillantes en los antebrazos y sus colmillos eran más evidentes. Pero había dulzura en ella. Se arrastró con movimientos felinos, sin emitir sonido, hasta colocarse detrás de él. Le tocó los hombros, tanteando, y luego comenzó a masajear. No con fuerza, sino con cuidado. Sus dedos eran cálidos, cargados de electricidad. Diego se dejó caer hacia atrás, rindiéndose. Cuando Merin lo sostuvo contra su pecho, con sus brazos cruzados sobre él, se dio cuenta de que no quería escapar de ese mundo. La noche avanzó sin palabras, pero con significados grabados en la piel. Cuando Diego se acostó sobre la manta, las 4 se acomodaron a su alrededor. Naila apoyó la cabeza sobre su pecho. Iridia colocó su pierna entrelazada con la suya. Sarela se pegó a su espalda, respirando en su nuca. Y Merin, siempre alerta, se colocó de pie a su lado, vigilando la entrada de la cueva con los ojos encendidos. Diego no podía dormir. No por incomodidad, sino porque sentía que si cerraba los ojos perdería ese momento irrepetible. El calor de sus cuerpos era distinto, no solo físico, sino emocional. Había algo más allá del agradecimiento en ellas. Algo que palpitaba como una corriente viva entre sus gestos, sus caricias y su forma de tocarlo sin reservas, como si él les perteneciera desde mucho antes de ese día. En medio del silencio, Naila levantó el rostro y le susurró una sola palabra que entendió claramente, sin necesidad de traducción. Unión. No fue una propuesta. Fue una confirmación. Diego entreabrió los labios para responder, pero Naila ya lo había sellado con un beso suave, húmedo y largo, mientras Iridia le rodeaba el cuello, Sarela acariciaba su pecho, y Merin finalmente se acercaba a sus labios desde el otro lado. No hubo explicación. Solo aceptación. Y Diego entendió, en esa cueva perdida en un planeta olvidado, que ya no estaba solo. Era suyo. Y ellas, eran suyas. El amanecer en Orexia 7 no era una bendición. Era una amenaza. Las tormentas eléctricas cesaban por unas pocas horas, pero dejaban tras de sí un zumbido constante en la atmósfera, como un enjambre de abejas metálicas atrapadas entre nubes. El cielo se tornaba dorado y púrpura, como si el planeta mismo sangrara luz. Diego despertó antes que las demás. Sentía el peso de 4 cuerpos aún dormidos sobre él. Naila respiraba profundo con el rostro hundido en su pecho. Iridia murmuraba en sueños extraños. Sarela dormía abrazada a su cintura, y Merin había vuelto a su posición vigilante, sentada en la entrada de la cueva, con los ojos encendidos como 2 antorchas. Pero algo había cambiado.
Diego lo sintió antes de que ocurriera. Un frío en la columna. Un instinto que le decía que no estaban solos. Se incorporó con suavidad, intentando no despertar a las demás, y se arrastró junto a Merin. Ella lo miró, sin necesidad de palabras. Estaban rodeados. Afuera, entre las sombras que bailaban con los vapores del amanecer, se movían figuras. Altas. Armadas. Con armaduras vivas que respiraban junto a su piel. Guerreros Selen. El clan de las mujeres. La especie a la que Diego, sin saberlo, acababa de deshonrar o coronar. Cuando Nayla salió de la cueva y vio a los guerreros, sus ojos se tornaron completamente plateados. Caminó con firmeza hacia el que parecía el líder, un hombre de rostro tatuado, con una lanza curva cuya hoja ardía con energía violeta. Él me salvó, dijo Nayla, en su idioma. El guerrero no la miró. Él nos unió a nosotras, dijo Iridia, con la frente en alto. El guerrero la ignoró. Lo elegimos, dijo Sarela, entre dientes. El guerrero levantó la lanza y la hundió contra el suelo. Merin fue la última en hablar. Es nuestro compañero. Nuestro vínculo. Nuestro rey por sangre compartida. Entonces, el guerrero alzó la vista y clavó los ojos en Diego. Desprecio. Desconfianza. Curiosidad. Un leve temblor de reconocimiento. No es de los nuestros, dijo. Las demás formaron una barrera entre Diego y los soldados. Nayla extendió una daga corta, curva, decorada con símbolos grabados a mano. Si lo tocas, sangrarás. Los guerreros murmuraron entre sí. El aire se volvió pesado. Uno de los ancianos del clan, de rostro cubierto y espalda encorvada, emergió entre las filas. Caminó con lentitud hasta quedar frente a Diego. Lo miró de arriba abajo. Extendió un bastón forjado en cristal orgánico, lo acercó a la frente de Diego y susurró unas palabras que él no entendió, pero que las 4 mujeres recibieron con un estremecimiento. Era un decreto. El anciano habló al grupo. El juicio será por fuego. No por sangre. El forastero debe sobrevivir la elección. Si lo logra, será aceptado. Si no, morirá como lo haría cualquier ladrón de consagradas. Diego dio un paso al frente. No entendía todo, pero comprendía lo esencial, lo iban a probar. No sería un duelo de armas. Sería algo más antiguo, más cruel. Un ritual. Nayla se volvió hacia él, tomándole el rostro con ambas manos. El juicio de fuego mide la esencia. No el cuerpo. Si tu alma es digna, resistirás. Si no, ellos la romperán. Iridia lo abrazó por la espalda, susurrando una melodía breve. Sarela colocó en su cuello un amuleto hecho con su propio cabello trenzado. Y Merin le besó la frente con una fuerza que casi lo arrodilla. Lo condujeron en silencio hasta el círculo ritual. Los guerreros Selen formaron una espiral a su alrededor. El suelo estaba marcado con cenizas y símbolos antiguos. En el centro, 3 piedras flotaban, girando lentamente, cargadas de energía viva. Uno de los sacerdotes le indicó que se arrodillara en el centro. Diego cerró los ojos. Sentía el calor bajo la piel. Las piedras emitían pulsaciones que le sacudían el pecho. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Y entonces comenzó. Un fuego azul emergió desde la tierra, no para consumir, sino para envolver. Era frío y calor al mismo tiempo. Las llamas lo tocaban sin quemarlo, pero cada recuerdo, cada miedo, cada deseo oculto en su mente, empezaba a revelarse. No ante los demás, sino ante él mismo. Vio a su madre morir sola mientras él reparaba sistemas en Marte. Vio a su hermano llamarlo traidor. Vio la soledad de su habitación en la Tierra, las noches infinitas en que soñó con que alguien lo eligiera. Y luego, vio sus rostros. Las 4. Nayla acariciando su mejilla. Iridia cantándole al oído. Sarela compartiendo alimento de sus manos. Merin lamiendo la sangre de su hombro. No eran recuerdos. Eran verdades. Diego no las había poseído. Ellas lo habían elegido a él. Y eso era más grande que cualquier ritual. Cuando abrió los ojos, las llamas se extinguieron. Las piedras cayeron al suelo. Y el anciano habló. Ha sido tocado. No es uno de nosotros. Pero su alma, no es enemiga. Hubo silencio. Entonces Nayla se arrodilló ante Diego. Luego Iridia. Luego Sarela. Finalmente, Merin. Frente a todos, sin miedo, lo coronaron con una palabra sagrada que todos entendieron. Consorte. El guerrero de la lanza soltó un gruñido.
Aún no aceptaba el juicio, pero no podía desafiarlo sin ofender a su propia historia. Diego no levantó la voz. Solo miró a sus mujeres. Y pensó, por primera vez, que ya no era solo un humano varado. Ahora era algo más. Y pronto, tendría que luchar no solo por ellas, sino con ellas. La lluvia volvió con furia, como si el planeta intentara borrar el fuego ritual de la noche anterior. Los guerreros Selen se dispersaron en las sombras, algunos aceptando el juicio del anciano, otros con la rabia clavada en la garganta. Pero ya no podían tocarlo. El círculo sagrado había hablado. Diego era consorte, un título más antiguo que la guerra misma. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a obedecer. Cuando regresaron a la cueva, el aire ya no era el mismo. No había incertidumbre. Solo una quietud densa, como la calma antes del trueno. Diego caminaba al frente. No porque supiera qué hacer, sino porque sus piernas se movían solas. Por primera vez, sentía el peso del destino aferrado a sus hombros, y el calor de 4 cuerpos siguiéndolo, no como rescatadas, sino como iguales. Al llegar, Nayla cerró la entrada con una red bioluminiscente. Era una señal de clausura. Nadie entraría sin cruzar energía viva. Sarela preparó una bebida espesa, de sabor metálico, que ofreció a Diego sin hablar. Iridia se sentó frente a él, desnuda de hombros, los ojos oscuros como pozos sin fondo. Merin se acercó sin rodeos, se arrodilló entre sus piernas y apoyó la frente contra su vientre. Su respiración era lenta, profunda, cargada de una tensión que casi lo rompía. Diego alzó la mirada. Todas lo miraban. Y no había duda. No puedo protegerla si no entiendo que se avecina, dijo, al fin. Nayla se aproximó. Tomó su mano y la llevó hasta su propio corazón. Vienen. No aceptan el juicio. Uno de los capitanes de sangre ha enviado una señal a las cumbres del norte. Pidió la ejecución de todas nosotras por unión prohibida. Diego sintió el sudor frío recorrerle la espalda. ¿Cuántos vendrán? Suficientes para arder el bosque. Suficientes para arrancarte de nosotras y ofrecernos como castigo. Iridia se inclinó hacia él. Le besó los dedos, uno por uno. Pero si huyes, moriremos. Porque al huir, niegas el vínculo. Sarela se acuclilló a su espalda y murmuró al oído. Al pelear, nos elevas. Merin levantó el rostro, los ojos brillantes, y habló con voz grave. Lucha. No por honor. No por título. Por nosotras. Por ti. Diego sintió su cuerpo vibrar. La sangre rugía en sus venas. El planeta ya no era solo un sitio de exilio. Era su altar, su trinchera, su prueba. Se levantó sin decir palabra y caminó hacia la parte más profunda de la cueva. Allí, en una esquina olvidada, estaban las armas que los Selen habían dejado como símbolo de respeto tras el juicio. Lanzas, cuchillas orgánicas, protectores de hueso. Era rudimentario, primitivo, y perfecto. Eligió una armadura de placas negras que cubría el torso y los brazos, dejando libre el abdomen y parte del cuello. Tomó una lanza larga, flexible, con punta que respiraba como una criatura viva. La sostuvo. Pesaba menos de lo que imaginaba. Casi como si lo aceptara. Las mujeres se acercaron, una a una. Nayla colocó un anillo en su dedo. Iridia amarró una trenza de su propio cabello a la empuñadura. Sarela marcó su mejilla con un pigmento rojo. Merin, por último, lo besó en la boca con fuerza. No como despedida. Como promesa. Esa noche, durmieron juntos. No con miedo, sino con deseo. Los cuerpos se entrelazaron sin apuro, explorando lo no dicho. Las manos no buscaban posesión, sino pertenencia. Los labios no eran pregunta, eran afirmación. Y cuando sus corazones se aceleraron al mismo ritmo, cuando sus respiraciones se fundieron, cuando el temblor se apoderó de todos, supieron que ya no había vuelta atrás. Al amanecer, el primer disparo sacudió la ladera. Un sonido hueco, metálico, que partió la roca como un latido violento. Merin fue la primera en salir. Gritó una palabra que hizo que la montaña temblara. Nayla la siguió. Iridia se elevó sobre una columna de piedra y cantó con la voz de los ancestros. Sarela arrojó esferas de humo viviente que cubrieron el valle. Diego corrió hacia la salida, con la lanza viva palpitando en su mano. Al otro lado de la neblina, descendían figuras encapuchadas. No eran exploradores. Eran ejecutores. Y no venían a negociar. La guerra había comenzado. Y él ya no era solo un humano. Era el esposo de 4 diosas.
Era la chispa de una rebelión. Y nadie saldría de allí sin arder. Los primeros en caer fueron los árboles. 40 metros de raíces milenarias arrancadas de cuajo por proyectiles sónicos que surcaron el bosque como cuchillas invisibles. Los troncos se partieron en dos, y la tierra tembló con cada impacto. Del cielo descendían las cápsulas negras del comando terrano. Diego las reconoció al instante. No eran exploradores. No eran diplomáticos. Eran eliminación táctica. El emblema en sus cascos era inconfundible: operación de cierre de contacto no autorizado. Habían venido por él. La humanidad no aceptaba la mezcla. Las 4 mujeres Selen lo rodearon sin pedir explicación. Nayla extendió su brazo y creó un escudo de energía tan delgado como el cristal, que repelía las primeras ondas de choque. Iridia levantó una melodía aguda, y la vegetación reaccionó a su canto. Las raíces del suelo comenzaron a moverse, envolviendo las cápsulas enemigas con fuerza viva. Sarela, con gestos rápidos y precisos, activó trampas químicas en las rocas cercanas, liberando una niebla que anulaba los sensores térmicos. Merin no esperó. Saltó por encima de Diego y descendió sobre el primer soldado que logró salir de su cápsula. Lo derribó sin sonido. Con un solo movimiento le arrancó el casco y lo lanzó a los pies de Diego. El rostro del humano caído aún se movía, confundido. Diego lo reconoció. Era Grau, el teniente que había comandado su antigua unidad. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó Diego, sin odio. Grau escupió sangre. Te contaminaste. Rompiste el protocolo. No eres humano. Diego levantó la lanza. El arma vibró con una nota grave, como un animal que despertaba. Aún no atacó. Estas mujeres me salvaron la vida. No me forzaron. No me manipularon. Me eligieron. No importa, gruñó Grau. Lo que eres ahora pone en peligro todo. Te convertiste en símbolo. La palabra resonó como un eco que se expandió más allá de la niebla. Símbolo. Esa era la verdadera amenaza. No el vínculo, no el placer compartido, no la unión carnal o emocional. Lo que los altos mandos temían, era que su historia se supiera. Que otros humanos quisieran lo mismo. Que la mezcla no fuera el fin, sino el principio. Nayla se acercó y colocó su mano en el hombro de Diego. No lo mates. No por él. Por ti. Diego bajó la lanza. Pero la batalla no se detuvo. De las cápsulas restantes emergieron drones armados y soldados con armaduras de choque. Avanzaban en formación, disparando con precisión. El escudo de Nayla crujía. Iridia jadeaba, su canto debilitado por el esfuerzo. Sarela sangraba del brazo derecho, y Merin apenas podía contener a los soldados que se acercaban por los flancos. Diego dio un paso al frente. No tenía escudo. No tenía entrenamiento militar. Pero tenía algo más. Gritó. Un grito profundo, desgarrador, que sacudió el aire. La lanza en su mano se encendió con luz violeta. No era magia. Era simbiosis. Las armas Selen reaccionaban a la voluntad. Y Diego, ahora, no era solo humano. Corrió hacia el frente. Atravesó la niebla como una sombra viva. Cada movimiento era exacto, cada estocada desviaba las balas, cada salto lo acercaba más al corazón del enemigo. Sarela lo seguía de cerca, lanzando esferas explosivas que reventaban en polvo azul. Nayla creaba escudos que desviaban misiles. Iridia, con su voz, anulaba los sistemas de los drones. Y Merin. Merin era una bestia desatada. El suelo se tiñó de fuego y sangre. Durante horas, los sonidos de la guerra cubrieron el bosque. Pero entonces, algo cambió. Desde el cielo, una nueva nave apareció. No era Selen. No era Terrana. Era una tercera fuerza. Enorme. Silenciosa. Negra como el vacío. Descendió con lentitud, proyectando una sombra imposible. Las armas cesaron. Los enemigos retrocedieron. Incluso los Selen del clan estelar que observaban a lo lejos dejaron de respirar. Una compuerta se abrió. Una figura descendió. No tenía rostro. Solo una máscara de plata y una túnica que ondeaba sin viento. Nayla palideció. Iridia cayó de rodillas. Sarela dio un paso atrás. Merin apretó los dientes. No puede ser, murmuró Nayla. ¿Quién es?, preguntó Diego. El ojo del pacto. El ejecutor de las leyes primeras. Ha venido a ver con sus propios ojos, si tú mereces vivir. La batalla había terminado. Pero el juicio apenas comenzaba.
Y esta vez, nadie podría salvarlo. Solo su alma. Solo su verdad. El silencio que siguió a la aparición del ojo del pacto no era vacío. Era absoluto. La naturaleza se apagó. El viento se detuvo. Las hojas dejaron de moverse. Era como si el planeta entero hubiera contenido el aliento. Diego se mantuvo firme, con la lanza aún encendida en su mano. Las 4 mujeres lo rodeaban, tensas, sus cuerpos vibrando entre la rabia y el temor. El ojo del pacto no era un juez. Era sentencia viva. Nadie sobrevivía a su mirada si era hallado culpable. La figura avanzó flotando sobre el suelo, dejando una estela de ceniza tras sus pasos. Su máscara reflejaba el rostro de quien lo mirara. Diego se vio en ella, multiplicado, distorsionado, vulnerable. Y aún así no se movió. Diego Ramírez, habló la voz, sin sonido, sin vibración, pero cada palabra se imprimía dentro del cráneo como una verdad innegable. Has sido marcado por 4 herederas del linaje sagrado. Has despertado armas antiguas. Has desafiado 2 mundos. ¿Por qué no te arrodillas? Diego tragó saliva, pero no bajó la mirada. Porque no vine a pedir permiso. Vine a vivir. Y encontré algo por lo que vale la pena morir, y aún más por lo que vale la pena quedarse. El ojo giró levemente su cabeza. No eres un guerrero. No eres noble. No eres parte de la sangre. Naila habló por primera vez desde su aparición. Él es nuestro consorte. Nuestra elección. Nuestra unión. Sarela dio un paso adelante. Nos protegió, nos tocó, nos honró. Iridia cantó una nota suave, que envolvió las palabras de ambas como una corriente invisible. Merin clavó su rodilla en el suelo. Si él muere, nos iremos con él. Por voluntad. El ojo del pacto alzó un brazo. Una esfera de luz apareció sobre su palma. Dentro, imágenes proyectadas, Diego salvando a las mujeres. Diego en el juicio del fuego. Diego sangrando por protegerlas. Diego besándolas como si fueran una sola vida en 4 cuerpos distintos. El ojo observaba, y su máscara comenzó a cambiar. Las expresiones de furia, confusión y arrogancia se fueron disipando. Lo que quedó fue, duda. No estás vinculado a ellas por obligación. No por impulso. Las elegiste con los ojos abiertos. Y ellas, te eligieron con el alma desnuda. La esfera se desvaneció. El ojo bajó la mano. Entonces no hay crimen. Solo un nuevo principio. La frase cayó como un rayo sin estruendo. Desde las alturas, los guerreros del clan estelar observaron. Algunos cayeron de rodillas. Otros simplemente se marcharon, entendiendo que su tiempo había terminado. El comando terrano, aún oculto tras sus drones, captó el mensaje y comenzó a retirarse en silencio. Nadie quería ser enemigo de lo que acababa de ser bendecido por el pacto. La figura flotante se volvió hacia Diego por última vez. Cuídalas. La galaxia ya no es ciega. La próxima vez, no vendrán preguntas. Vendrán por tu semilla. Y se desvaneció en una espiral de luz que ascendió hasta perderse en el cielo. Las nubes se abrieron. La lluvia cesó. Un rayo de sol cruzó las copas del bosque por primera vez en semanas. Sarela rió con los ojos húmedos. Iridia se dejó caer en el suelo y cantó una nota tan dulce que las piedras comenzaron a vibrar. Merin soltó un rugido que se transformó en carcajada. Naila abrazó a Diego por detrás, y sus labios rozaron su oído. Has cambiado nuestro destino. Él se giró y las abrazó a todas. No había más escondites. No había más juicios. Construyeron su hogar en una región sagrada, protegida por la tierra misma. Diego ayudó a levantar templos nuevos, donde antes había ruinas. Enseñó a los Elen el arte de la reparación humana, y ellos le enseñaron a leer los signos vivos de la tierra. La cueva se convirtió en hogar. Las 4 mujeres fueron sus esposas, compañeras y guardianas. Con el paso de los años, llegaron hijos. Mezcla de mundos, mezcla de fuego y ternura. Diego fue llamado padre de la nueva era. No por fuerza, sino por amor. Una noche, mientras el fuego crepitaba, Naila se recostó sobre su pecho, Iridia tocaba su pecho desnudo con notas suaves, Sarela le acariciaba el cabello y Merin le mordisqueaba el cuello con ternura. ¿Volverías a la tierra si pudieras?, preguntó Naila en voz baja. Diego sonrió. No, porque lo mejor que encontré allá, eran las razones para escapar. Lo mejor que tengo, lo encontré aquí. El viento sopló suave, como una promesa cumplida. Y el universo, en ese rincón de selva estelar,
fue testigo de un milagro. Una unión que no debía existir. Un amor que sobrevivió a la guerra. Y un hombre que se convirtió en leyenda, sin pedirlo. Fin.